Bien hallados y queridos suscriptores. En este caso bueno, ustedes no lo podrán saber, pero se ha adelantado ciertamente la emisión, se ha adelantado pues la emisión ciertamente de este vídeo porque, a ver, esperen, vamos a ver que no sé si las luces. Sí, yo creo que así está bien, ¿verdad? Está un poquito mejor, ¿verdad? Bien hallados y queridos suscriptores, lo que se les desea decirles es que se ha adelantado personalmente la edición de este vídeo porque mañana ciertamente ya saben ustedes que tengo la tercera reunión con la Sociedad Católica Española de Tolkien en Valladolid y necesitaba estar descansado porque una de las cosas que yo creo que noté es ciertamente que una de las cosas que se notó es ciertamente que cuando que estaba muy cansado en el momento y yo creo que es bueno ciertamente que llegue reposado y descansado y por eso ciertamente lo que se hará es grabar el vídeo antes y luego lo que se hará es grabar este vídeo mucho antes ciertamente y luego por la noche ya lo dejaremos colgado para que ustedes puedan verlo. De momento el vídeo anterior ciertamente el de el Shadow o la venganza élfica no ha tenido muchísimas visualizaciones. Por cierto, Trump está aquí porque ha habido cierta poderosa dama que ha intercedido por él, Honey. Ha dicho que no permitiría que Trump quedase fuera. Así que, Honey, dale las gracias a así que, Trump, dale las gracias a Honey. Gracias, Honey, por darme tiempo, por haber permitido que vuelva, ciertamente. Ya no me parece bien que Minx me haya quedado el puesto. Pues eso, que Minx se quede ahí momentáneamente en el campamento y luego ya si algún día hará alguna aparición, pero lo que se les quiere decir es que Trumpy es la mascota del canal y ya se ha hecho con el corazón de los suscriptores, de los pocos que tengo. Pero bueno, ya saben ustedes, lo primero que les voy a decir es que por favor se suscriban, posteen comentarios interesantes y compartan los vídeos. Eso es lo más interesante y lo recomienden a otras personas para que así pueda aumentar la familia, que es de lo que se trata. En este caso se va a analizar un libro muy interesante que mientras lo estaba leyendo me recordó muchísimo a otro libro que leí previamente, ya saben, Cristianismo y Anticristianismo en la fantasía y la ciencia ficción. Escrito por mi admirado amigo, el profesor Manuel Alfonseca, que les manda los recuerdos a ustedes, señores. Ya saben que le tengo muy informado de lo que se hace en mis vídeos. A ver si ciertamente... Vamos a ver. Vamos a ver, es que... Nada, nada, a pesar de la base... En este caso, en el caso de... Se va a analizar un libro que yo estuve deseando leer desde hace bastante tiempo, ciertamente. Este libro de Paisaje con dragones de Michael de O'Ryan. Es un libro que yo deseaba leer porque quería saber y conocer la opinión porque lo más interesante del libro es la opinión que tiene el propio de Michael de O'Ryan de algunos escritores de fantasía, de algunos escritores personalmente de fantasía. A ver. Qué mal. Bueno, de algunos... Voy a ver si podemos ciertamente... Así. ¡Ostras! Venga. Vamos a ver, luego si tengo algún problema, luego me siento. Es verdad que así no se verá el Gran Pierce, pero me verán ustedes a mí. Luego ya me tomaré algún descansillo. Lo que se les quiere decir, mis bien hallados y queridos suscriptores, es que este libro lo leí porque se escribió antes de que, por ejemplo, surgiese el fenómeno de Harry Potter. Estoy seguro de que Harry Potter seguramente también habría pasado a ingresar a la lista de libros que analice el señor Michael de O'Brien. Y Michael de O'Brien y analizaba algunos escritores personalmente que a mí me interesaba. Por ejemplo, la saga de Dragon Riders, de Per, por ejemplo, y algunos otros. Esto nos llevó, por ejemplo, al debate de si un libro que hablase bien de los dragones sería intrínsecamente malvado, pero de eso ya se hablará un poco más adelante. ¿Qué se les puede decir de este libro? Pues que es un libro que me ha gustado mucho y que ciertamente yo creo que es un libro que muy incómodo, que dice verdades incómodas. No, es un libro que
que ciertamente puede molestar porque dice, pero lo que dice es verdad y eso es lo que más se valora. A mí me recuerda al Eomer de los libros de fantasía. O sea, yo con este libro, si lo hubiera leído 10 años o no, incluso 6 o 7 años antes, yo creo que habría tenido una opinión muy desfavorable, mucho más desfavorable del libro de Michael de O'Brien. Ya saben ustedes, Joseph Pierce, por ejemplo, aquí está y lo sacamos, que es gran amigo de Michael de O'Brien. De hecho, Joseph Pierce siempre ha valorado y considerado que las novelas de Michael de O'Brien son excepcionalmente muy buenas, igual que las de Ron Hansen. Pues ya saben que en este libro, en los escritores conversos en una era de incredulidad, Joseph Pierce dijo que había un escritor católico o un católico que se mostraba muy crítico con las novelas de Belloc. Decía que en un principio no estaba de acuerdo en nada. Luego, según pasaba el tiempo, se daba cuenta de que Belloc había acertado muchísimas cosas y luego al final se daba cuenta de que Belloc había acertado completamente en todo. Yo ciertamente con este libro encontrarás paisaje con dragones. Lo que se les quiere decir a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores, es que me encuentro, me encuentro en un intermedio de la fase 2 o 3, 2 y 3, es decir, creo que tiene gran parte de razón y que creo que según avance el tiempo, este libro va a tener completamente razón y se lo vamos a tener. Y a pesar ciertamente a pesar de que podamos discrepar en muchísimas cosas, yo quiero decir una cosa. En lo bueno, este libro lo hemos leído. Vamos a ver, este libro va a ser muy interesante porque lo que se va a hacer con este libro personalmente es ver mi opinión, un tanto la del profesor y la de Michael de O'Brien. Es curioso que tanto que el autor, el profesor Manuel Fonseca y yo estemos de acuerdo en lo bueno y que en cambio discrepemos un tanto en lo malo. Esto no deja de ser paradójico. Vuelvo a repetir que cada uno establece sus propios matices y su propia categoría. Eso es lo que se les quiere decir, ciertamente. Y es así las cosas. Este libro empieza de forma realmente muy interesante. ¿Y por qué empieza de forma muy interesante? Empieza muy interesante la forma de acercarse al fenómeno. Bueno, sí, tenemos que decir una cosa muy importante antes. Sí, ya saben que yo escribo la crítica y lo que hago es memorizarla y luego ir improvisando y lanzando longanizas ya saben lo que decían de J.R.R. Tolkien cuando estaba en sus clases, que lo mejor que las clases en sí no eran tan buenas y que lo mejor de sus clases, de las clases eran los chascarrillos que contaba. Eso lo decía C.S. Lewis de J.R.R. Tolkien. Pues aquí seguramente sea lo que yo no haya dicho personalmente en la crítica, y que me deje fuera personalmente, pero quizás sean las anécdotas que cuente, y eso es lo que se les quiere decir. El profesor ha dicho una cosa, el profesor Manuel Fonseca ha dicho que muy posiblemente Michael de O'Brien sí que se haya contagiado un poco de cierto elemento protestantizador y protestante y por ello se muestre crítico con ciertos aspectos. Pero vuelvo a repetir que en muchas cosas yo creo que tiene toda la razón, ciertamente. El profesor en el tema de Disney le ha dado toda la razón y yo creo que también. Y no solo viendo los análisis que establece, sino viendo la evolución posterior de Disney. Nadie puede negar y muy poca gente me podrá negar que la Disney de hoy es absolutamente horrible y espantosa, pero ya llegaremos a eso. Yo creo que a ver, lo primero que creo que debemos decir antes de pasar ciertamente a la forma de introducir del libro es que yo ciertamente habría subestimado ciertamente a Michael de O'Brien. Michael de O'Brien era un escritor que yo tenía muchísimas grandes esperanzas respecto a él. Cuando supe que había escrito este libro, yo contaba que yo deseaba ciertamente que escribiese una gran novela de fantasía que pudiese, si no rivalizar con la obra de Tolkien, por lo menos hacerle un poco de competencia o por lo menos ciertamente, o por lo menos ser una alternativa. Pero ciertamente yo debo reconocer que cuando leí el libro de la saga de los últimos días, El Padre Elías, un Apocalipsis, una novela que está pues en la línea pues del Señor del Mundo, de los libros de Leonardo Castellani, de la novela 666 de Hugo Wost, y que ha inspirado, por ejemplo, a mi amigo Jorge Saecriado, a mí me pareció una obra maestra extraordinaria. Es verdad que la obra, y por cierto, yo les recomiendo una cosa, leer el prólogo de su secuela, Elías en Jerusalén, que también me pareció una muy digna conclusión
de la novela, pero yo creo que cometí un error en las dos novelas, tanto en El padre Elías, un apocalipsis, como en Elías en Jerusalén. El error que a mi modo de ver cometió es que la finalizó mal. Es verdad que hace una cosa, mata al mejor personaje en la página 100, en El padre Elías, un apocalipsis, y aún así la novela no se resiente, sino que incluso mejora y se pone aún más interesante. Yo creo que ciertamente ha apuntado muchísimos puntos interesantes. Michael de O'Brien en su novela El padre Elías. No me gustó que, por ejemplo, el anticristo fuera un descendiente de antiguos nazis. A mí eso de Elías en Jerusalén, a mí eso no me gustó, pero sí me gustó una cosa, que se diera cuenta de la importancia de los judíos, que no todos los católicos hacen eso. Eso no lo he dicho en mi crítica y lo quiero dejar y hacer y dejar constancia de eso aquí. Eso yo creo que sí que es algo muy positivo y creo que los católicos somos a veces muy duros con ellos. Eso sí que se les debe decir, en mi opinión. Eso es lo que se les debe decir. Pero no sé por qué me fui desencantando con Michael de O'Brien. Yo debo reconocer que cuando le leí El Faro, no las... A ver, yo se les debe decir, no he suspendido ninguna novela de Michael de O'Brien, pero es verdad que mi entusiasmo se fue enfriando. El Faro, pues esa era la novela de un hombre que se estaba en el Faro y que estaba bien, pero yo debo reconocer que 2/3 de la novela me parecieron muy terrenales, muy normalitos. Y luego ya sí, el final mejora un poco, pero se vuelve a decir, ya si quieren ustedes se hará una crítica del Faro, pero me pareció, no sé, ahí pasó lo contrario, que 2/3 de la normela eran anodinos, pero el final realmente bueno. Y luego ya la decepción me parece que llegó con Entre los ríos de Babilonia. Yo me esperaba, yo que sé, un peplum al estilo Covadis, Calisto, Calisto, el Papa Olvidado, Los Mártires de Chateaubriand, ¿no? SPQR de Mika Baltari, las novelas de Luis de Wohl, por ejemplo, como La Lanza o el mensaje, sí, la novela de El Mensajero, o sea, de Glorious Folly, por ejemplo. El Mensajero del Rey, creo que se llamó en España, que fue editada por la editorial Palabra, ciertamente. Yo debo reconocer una cosa, hay muy pocas novelas, yo creo que Franz Werfel escribió una del profeta Jeremías, pero hay muy pocas novelas del Antiguo Testamento, no sé, y no es fácil novelarlas. Yo recuerdo que con el rey David se han producido fracasos espectaculares. Luis de Wohl no terminó de escribir una gran novela con David, rey de Jerusalén, no lo terminó de conseguir. Y un fracaso espectacular es el de Betsabé, por ejemplo. El de Betsabé de Torni Lindgren es una pifia. Tiene que ser un escritor un pelín heterodoxo, como es Carlo Coccioli. Creo que ya hablamos de este homosexual que se convirtió al catolicismo, luego al budismo y luego pasó al judaísmo, a una rama muy exotérica del judaísmo, no sé si a la cabala o no sé qué. Pero paradójicamente escribió la mejor novela del rey David que se le ha leído. Vuelvo a repetir que es que, por ejemplo, también incluso salió perdiendo en los ríos de Babilonia, por ejemplo, el tema era interesantísimo, pero es que no le aprovechó, no le sacó todo el jugo que yo creo que podría. Incluso escritores como Francine Rivers en Amor de Redención, por ejemplo, o Frank Slaughter, yo creo que le superaron ampliamente. Incluso a algunos contemporáneos católicos del propio Michael de O'Brien, yo creo que le superaron. Pienso, por ejemplo, en Taylor R. Marshall, con su interesantísima La espada y la serpiente. De ese libro, ojalá me gustaría escribir también una reseña de La espada y hacer un vídeo en este canal. Taylor R. Marshall, a pesar de sus posiciones muy críticas con el Vaticano últimamente, pero sería muy interesante hacer un libro de una crítica perdón, un vídeo ciertamente de La espada y la serpiente. Y por ejemplo, Norman Geisler con su Junia también es yo creo que terminaron superando. Es que me quedó un poco. Yo ciertamente también es que me negaba a creer todo lo que se me decía crítico contra Michael de O'Brien. Cuando me decían que La casa de Sofía, por ejemplo, que era la precuela del padre Elías, como era la infancia de David Schaffer, que es un judío que se acaba convirtiendo al cristianismo, y que tuvo la posibilidad de ser anticristo, pero decidió no serlo y combatirle, cuando la parte de la infancia de David Schaffer, o sea, del padre Elías, no era tan buena. Hay un personaje que me parece que estaba inspirado en el padre Elías,
que un judío que ciertamente se convirtió al catolicismo y que estuvo viviendo en Israel, pero no me acuerdo exactamente quién era, pero lo estuve vigilando, era un tema que me apasionó y lo estuve viendo. Había un personaje que sí que yo creo que les sirvió de inspiración a Michael de O'Brien. Y lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis queridos suscriptores, es que habíamos vuelto con Michael de O'Brien, que era un grandísimo escritor, ciertamente. Un segundo, voy a hacer una cosa y ahora vuelvo. Vamos a calentárselo un poco más. Y luego se lo llevo. Bueno, lo que se estaba diciendo, mis queridos suscriptores, es que sí, estábamos diciendo que había una novela que a mí yo estaba deseando leer por encima de todo, que era ciertamente la novela de ciencia ficción que escribió. Yo me dije que si había escrito una novela Michael de O'Brien de ciencia ficción, ¿por qué no iba a escribir una de fantasía? Pero bueno, tiene un tráiler impresionante que yo compartiré con ustedes. Pero la novela Voyage to Alpha Centauri resulta que fue elegida por el Catholic Book Club y yo estuve ahí siguiendo la discusión y francamente me decepcioné mucho. Cuando supe el argumento, supe lo que pasaba, me decepcioné mucho. Es una novela que, esto no lo dije, va en la línea de Los Gorriones, de María Doria Russell o de Racat, de un grupo de personas que huye de un estado totalitario y que se va a Alfa Centauro, ciertamente. Igual, es verdad que en el caso de María Doria Russell no huyen de ningún estado totalitario, sino que es una misión para evangelizar y compartir las creencias con los extraterrestres, unos extraterrestres que luego resultan que son malos hasta la médula. Pero en este caso, al final, llegan a Alfa Centauro y a mí, y esto fue lo que me decepcionó, que estos extraterrestres al final eran descendientes de los babilonios. ¿Cómo es posible? ¿Le está prestando atención ciertamente Michael de O'Brien a esto de que los extraterrestres nos visitaron y crearon las grandes civilizaciones como yo que sé, como Sumer o Egipto? Yo lo siento, pero por ahí no paso, señor de O'Brien, yo lo siento. Va a ser algunas cosas de las que vamos a discrepar, pero a mí eso no me gustó. Yo comprendo que usted meta la religión a cada 2 por 3 y lo entiendo. Yo también lo hago, pero oiga, cuénteme algo que me crea. No creo que ciertamente haya un grupo de babilonios. Sí, está muy bien para una novela de fantasía como las que escribe mi amigo Jaime Blanch. Eso de que llega un grupo de extraterrestres, coge a un grupo de chicos romanos y los lleva a un planeta y ya está. Pero yo, ciertamente, lo otro no me lo creo. Oiga, si usted ha escrito una novela de ciencia ficción, no una novela de fantasía. ¿Y yo qué quieren que les diga? Yo lo siento, pero por ahí, señor de O'Brien, no paso. No, que no paso, por favor. Y luego encima creo que él desperdició totalmente a su personaje, al personaje de Neil de Hoyos, y creo que le hace desaparecer de la escena demasiado pronto, en mi opinión. Yo no la he leído, yo no tengo el dinero para comprarla y ciertamente tampoco conseguí que la editaran en español, pero yo francamente me desencanté mucho con ella. Tampoco el profesor es que le pusiera una nota muy buena, le pondría un 3, que más o menos un 3 es que le gustó, pero es un poco zona de nadie. Yo la verdad es que esperaba muchísimo más de esta novela de Voyage to Alpha Centauri, tenía unas expectativas muy altas y me desencanté, la verdad. Pero bueno, ¿se puede contar que Paisaje con Dragones es un fracaso? Pues les voy a decir que no. Esta novela se escribió en la década de los 90 y me parece un libro buenísimo y que creo que se va a revalorizar con el tiempo. Eso es lo que yo pienso respecto a este libro de Paisaje con Dragones. Empieza de forma sugestiva e interesante, o sea, una de las cosas que ha dicho es que el profesor es que Michael de O'Brien se muestra bastante crítico con los psicólogos, eso es lo que les quiere decir, se muestra muy crítico con los psicólogos, pero al final es lo que hace más o menos él. Yo creo que hay algo ahí en los temores infantiles. Yo cuando era niño, por ejemplo, yo recuerdo que tenía mucho miedo de los ogros y también, por ejemplo, no del dragón de la Bella Durmiente, así, aunque también me pareció realmente terrorífico para la época, pero lo que se les quiere decir a ustedes personalmente es que el dragón, personalmente, lo que me horrorizaba del dragón es cuando le mataban y le clavaban la espada, el grito que pegaba. Eso hacía que no quisiera ver la película y me fuera con el dragón. Y yo hice creer a la gente que
lo que me daba miedo era el dragón, pero en realidad lo que me daba miedo era el grito que pegaba el dragón al morir, porque es que yo soy muy hipersensible y muy hipersensible con los sonidos. O sea, eso no me sirve de nada porque luego cuando tengo que hacer los listening en inglés los suspendo. Así que, pero corcho, para esas cosas sí. O sea, que los ruidos molestos me hacen muchísimo daño y eso ya se los digo. O sea, si está alguien de alguno de los comisarios políticos de 1984 y me quiere torturar, ya saben cómo hacerlo. Hay muchas formas. A mí, yo por desgracia, soy una persona con muchísimos puntos débiles. Veremos a ver si se puede, porque yo voy a ver si se puede conseguir la novela del mundo feliz de Aldous Huxley. A mí me gustó, por ejemplo, que en un principio, cuando eran niños, él y su hermano tuvieran miedo de los dragones desde inicio. Y entonces decían que había un monstruo y entonces se pusieron a hablar con la madre, los dos, lo de Michael de O'Brien, por ejemplo, y el otro, y su hermano, y esta entonces le dijo que le dibujaran al monstruo, lo dibujaron y se pusieron así, y así fue la forma en que los curó de sus miedos de sus miedos infantiles. También es muy interesante lo que pasó un poco con los niños con los hijos de Michael de O'Brien, que empezaron, cuando los llevó, por ejemplo, al Centro de Estudios Naturales, es decir, a ver una exposición de dinosaurios, pues instintivamente reaccionaron con miedo. O sea, usted tiene la sensación de que esos grandes reptiles, por alguna razón, son absolutamente hostiles y negativos, ciertamente. Y es así, por ejemplo, que esos reptiles son hostiles y negativos. Por ejemplo, la hija de Michael de O'Brien llegó a decir que tenía miedo y llegó a pensar que la iba a comer y tuvieron que hacer una discusión si ciertamente el hecho de que hubiera dinosaurios era bueno y si ciertamente y por qué Dios los había creado. Fue un tema muy interesante este tema y que lo haya abordado Michael de O'Brien. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Es muy interesante que Michael de O'Brien haya abordado esa cuestión y se haya tenido que sentar con sus hijos y tratarlo. Más o menos una de las cosas también muy buenas este libro, por ejemplo, y esta de la editorial Vita Brevis, que en España, por ejemplo, tiene un prólogo de Diego Blanco Alvaroba. No es el mejor prólogo que le he leído a Diego Blanco Alvaroba, pero yo creo que no está mal ese prólogo, aceptable, se puede decir. Y creo que llega a una misma conclusión, la importancia de los cuentos. Y ciertamente este libro también se adelanta en el tema de la cancelación. Este tema también lo ha tratado el profesor Manuel Alfonseca con la obra Fahrenheit 451, donde ya habla ciertamente de eso, de que al final no se va a poder leer nada a no ser que esto haya sido previamente manipulado. De hecho, una de las cosas que se critica aquí es la manipulación y la ingeniería social, ciertamente, y también la cancelación y los ataques a los cuentos que tan importantes, por ejemplo, son para los infantes y los niños. Eso es lo más importante, el tema de los cuentos. Esperen, voy a ver que creo que tengo que seguir a mis padres. Ostras. Tengo que servirle a mis padres la cena. Ahora voy, esperen. Luego vuelvo. Bueno, ya se está de vuelta. Lo malo de esto es que ya saben ustedes que no puedo poner cortes ni nada, pero bueno. Eso es lo que se les quería decir. De momento esto sigue grabando, que es lo más importante. Y eso es lo que se les quería decir. Es muy interesante el tema. Y esto lleva ciertamente a algo que es uno de los aspectos más interesantes. Este libro, se debe decir, tiene varios capítulos. Anda. Bueno, sigue grabando. Sigue grabando, bueno. Oh, ¿dónde está? Este libro, caballeros, tiene varios capítulos. A ver si encontramos ciertamente el... Oh, gracias. Aquí está. Oh, Dios, menudos disgustos me metes, chico.